¿A ti te parece justo que por algo que cometió Felipe Calderón, las y los mexicanos destinen recursos para pagar esta sentencia, o tendría que ser Felipe Calderón quien pagara estos $120,000? Está muy bonito tu argumento falaz. Entonces, no hay que verlo por el golpeteo político, hay que los derechos humanos... Bueno, después de lo que acabas de decir, no hay que verlo con el golpeteo político. No hay golpeteo político. A cumplirla, en esta omisión y en tapar un delito como el que sufrió doña Ernestina, ¿qué me dices? Yo siento que se debe cumplir la sentencia íntegramente. ¿Se tiene que investigar a Felipe Calderón? Reabrir la investigación en todas sus líneas, en sus dos niveles de gobierno, la reparación integral del daño que incluye la indemnización, etcétera. La sentencia se cumple integralmente, ¿no? Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y vamos a ver si no corren a vocero panista, porque vamos a escuchar algo que les va a doler muchísimo en las próximas horas, donde menciona, que primero se enoja, por cierto, cuando demuestran que el mismo Felipe Calderón lo están investigando y probablemente lo podrían enjuiciar. En este caso se molesta al principio, pero al final termina admitiendo que ojalá lo investiguen y si es culpable, que lo metan al bote. Presten muchísima atención, amigos y amigas. Seguro que este video no va a durar muchísimo. Ahorita lo platicamos. Posterior a ello, un entramado de impunidad, de colusión, como sucedió con Ayotzinapa, ¿no? Está el crimen y luego la tapadera del crimen, lo que implica... Así es. Y entonces, ¿qué nos implica esto? Con un mensaje desde la presidencia de la República en tiempos de Felipe Calderón. ¿Tiene que investigarse esta red de impunidad? Ese es el punto nodal de la sentencia. El punto nodal de la sentencia es, tiene que reabrirse la investigación por completo y da un año para hacerse. Ahora... Ojalá y con la misma diligencia se acepten todas las recomendaciones. Primero, prisión preventiva oficiosa. 3 veces se menciona a Felipe Calderón en esta sentencia. Prisión preventiva oficiosa. Qué vergüenza que en una sentencia interamericana en 3 ocasiones se menciona al presidente de la República. Militarización. Quien con sus declaraciones irresponsables dejó que se mantuviera un estado de impunidad. Y además, se prestó la entonces Comisión Nacional de Derechos Humanos, se realizaron exhumaciones, se realizaron peritajes y... ellos decían que la causa de muerte había sido otra. Qué vergüenza del entonces titular de la CNDH y del entonces presidente Felipe Calderón. Coludidos para tapar esto. Sergio Pablo López, de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo ves esta resolución? ¿Cómo ves la respuesta del gobierno mexicano? Yo lo tomaría en 2 niveles. A ver. Primero, habría que valorar que el Estado es la primera institución que debe garantizar los derechos humanos. Para empezar. Eso desde 2006 y también en el contexto histórico, tanto de ese momento como de la Sierra de Songolica en Veracruz. De ese momento llevaba 2 meses la estrategia de seguridad fallida de militarización, que comenzó en diciembre de 2006 y el hecho ocurrió en febrero. Esto nos habla de que de inicio ya se tenía indicios de que no iba por buen camino la estrategia de seguridad y por otro lado, lo preocupante de no corregir en el camino. Han pasado 3 fuerzas políticas distintas desde que sucedió esa tragedia y el tema de derechos humanos sigue siendo una agenda pendiente en este país. Continuar con un modelo que viola los derechos humanos y que combate la violencia con violencia es un error enorme. Lo que se tiene que hacer es, con base en la experiencia que hoy se tiene y en esta sentencia de la Corte Interamericana, replantear la estrategia de seguridad y entender entonces, sí, entre todas las fuerzas políticas, que la militarización no es la opción. Ni lo fue en 2006 cuando inició la guerra civil, ni lo es hoy que quieren militarizar una fuerza que debe ser civil como lo es la Guardia Nacional. A ver, y además, Santiago, no, es que desde el asunto de García Rodríguez, porque a ver, no es la primera vez que el Estado mexicano es condenado, pero parece que no aprendemos. Nos gusta lo simbólico, señalar actores en lo particular y no atender la raíz y las causas. La sentencia lo menciona en 3 ocasiones, la sentencia lo menciona. Y no atender la raíz y la causa y cómo se va a corregir. Ya se ha dicho, no deben intervenir las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, salvo que haya una subordinación, una temporalidad, una regulación, y pareciera ser que la reforma que hicimos de Guardia Nacional le fue poniendo check a sentido contrario a todo lo que decía la Corte Interamericana. Segundo punto. Prisión preventiva oficiosa. Estamos discutiendo esta sentencia, no la prisión preventiva oficiosa. Estamos hablando de derechos humanos, el retroceso. Estamos hablando de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Santiago, yo te quiero preguntar algo. A mí me parece justo que con estas garantías de no repetición y con todo el desglose de 14 puntos que trae esta sentencia, se cubran daños a la familia de la señora Asensio. Son cerca de $120,000 en particular sobre los gastos y costas y lo que recibirán los hijos de la misma. ¿A ti te parece justo que por algo que cometió Felipe Calderón, las y los mexicanos destinen recursos para pagar esta sentencia, o tendría que ser Felipe Calderón quien pagara estos $120,000? Está muy bonito tu argumento falaz. A ver, ¿sería tanto así como decir que debería pagar la indemnización por todas las muertes por COVID directamente a Andrés Manuel López Obrador? No, pero estamos hablando... ¿No es lo mismo? ¿No era el titular? No las causó. Tú tendrías que distinguir cuando existe una responsabilidad personal y del Estado. Tú mismo dijiste, personal, ya lo mencionaste, tú mismo dijiste que el primer efecto de esta sentencia es que se reabren las investigaciones. En ese supuesto... No, a ver... Y a mí me parece que si la Corte Interamericana
Interamericana, para mejorar. Si la Corte Interamericana está señalando en 3 ocasiones a Felipe Calderón y sus declaraciones irresponsables y está ordenando al Estado mexicano que reabra las investigaciones, a mí me parece que tendría que ser investigado y eventualmente sancionado. Vamos contigo, ¿no? Porque ya entraron en una plática bizantina. ¿Tú qué opinas? ¿Quién es más justo que resarza los daños de acuerdo a las acciones que determina la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Pues es el Estado mexicano o, como dice Hamlet, tendría que salir del bolsillo de Felipe Calderón? Yo sí considero que tiene que ser el Estado mexicano porque es un tema de Estado. Más allá de personalizarlo con actores que pueden tener o no la responsabilidad, como bien dice la sentencia de la Corte, sí es un tema de Estado. No solo porque no es responsable directamente el titular del Ejecutivo, sino porque en el momento en el que funcionarios del Estado, como lo son los militares, ejecutan un delito en este momento, en este sentido. Entonces, no hay que verlo por el golpeteo político, los derechos humanos... Después de lo que acabas de decir, no hay que verlo con el golpeteo político. No hay golpeteo político, aquí está la determinación, se tiene que reabrir la investigación. Y para mí no queda duda que uno de los investigados será Felipe Calderón, dice la resolución, identificar, procesar y sancionar a los responsables. No dice exclusivamente a los militares, a los responsables. Y en 3 ocasiones la sentencia dice el nombre de Felipe Calderón y le adjudica una responsabilidad por sus declaraciones que generaron impunidad en este caso. Imagínate que por declaraciones imprudentes fuera condenado un presidente y tú pues es que tiene una investidura, es un presidente. Híjole, pues el López Obrador no acaba de pagar en su vida. Si no lo estás diciendo tú, lo está diciendo el presidente de la República. El púlpito presidencial señalaba a particulares y periodistas violando su integridad, su seguridad y la libertad de expresión. Demándalo. Demándalo. Ya en su momento mucha gente lo hizo por la vía electoral y el propio INE y Tribunal Electoral dijo que había intervenido ilegalmente. Y a López Obrador, como hombre de no leyes que es, le valió un comino. Muy bien, con tu observación, aquí queda en la mesa, pero con respecto a la responsabilidad de Felipe Calderón en esta omisión y en tapar un delito como el que sufrió doña Ernestina, ¿qué me dices? Yo siento que se debe cumplir la sentencia íntegramente. Se tiene que investigar a Felipe Calderón. Reabrir la investigación en todas sus líneas, en sus 2 niveles de gobierno, la reparación integral del daño que incluye la indemnización, etcétera. La sentencia se cumple integralmente, ¿no? Lo que a mí me gusta y me es cómodo, sí. Lo que no me es incómodo, no. Y no solo se cumple una sentencia en lo particular, se cumplen las sentencias de la Corte Interamericana, no a contentillo o a gusto. Por ejemplo, el día de mañana que la Corte Interamericana declare inconvencional la reforma judicial, ¿el Estado mexicano la va a acatar? Esperamos que así sea. ¿Tienes una bolita de cristal para poder asegurar? Puede adivinar el futuro. Wow, pero pues hay que guardar las carteras. Sergio Pablo López, de Movimiento Ciudadano. Yo creo que también ahí hay que tener en cuenta que no solo en un tema de responsabilidad y de resarcir el daño, contra los familiares, sino que también plantea que hay que implementar programas de formación y capacitación para funcionarios públicos, fortalecer el centro de atención especializado y garantizar intérpretes tanto en el sistema judicial como en el sistema de salud, que eso fue realmente lo que generó. Esas barreras. Esas barreras que le impidieron a la familia acceder a la justicia, más allá de la investigación que sí se tiene que llevar por parte de las autoridades correspondientes para llegar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, ya sea desde los militares hasta altos mandos. Lo importante es replantear y repensar la estrategia de seguridad y las víctimas que está dejando desde 2007. Es lo más importante. Un minuto. Claro que sí, se incluye también la obligación del Estado de proporcionar becas a la familia, eso es relevante para que puedan culminar sus estudios. Y se tiene que dar un evento simbólico, pero muy, muy importante, en donde el Estado mexicano pues ofrezca estas disculpas a la familia, reconozca su responsabilidad. Se tiene que publicar en el Diario Oficial, en el periódico Veracruz, en los portales del Poder Judicial de la Federación. Y hay aquí algo adicional. En esta resolución también tiene responsabilidad José Luis Soberanes, el que era entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo es posible que la CNDH, que tenía que cuidar, tutelar, proteger los derechos humanos, haya sacado de la manga un peritaje para determinar que la causa de muerte fue otra? Porque aparte no le correspondía. Santiago, un minuto. Sí, por eso la importancia de los servicios periciales autónomos que la Corte Interamericana ha insistido muchísimo. Ya bastante peligroso es que la Fiscalía dependa del poder político, pero más peligroso más aún es que los servicios periciales estén subordinados, porque son los que te van a acreditar la comisión o no de un delito. Entonces, ojalá se mejore de fondo en este y otro tema y volvamos a encaminarnos y pretender ser un país con respeto a los derechos humanos. Sergio Pablo, para concluir. Para empezar, yo creo que es importante que haya esta parte de reflexiones como de Morena hacia el futuro, como del PAN como una memoria histórica. Si hay que repensar la estrategia de seguridad, si hay que desmilitarizar la seguridad en este país, porque justo esto es a lo que nos ha llevado. Este es un caso y de los primeros que hubo en la guerra civil, pero hoy siguen sucediendo, como pasó en el tema del Instituto de Migración con las víctimas que murieron incineradas, y como sigue sucediendo todos los días. Esto no va a servir de nada esta sentencia si no se lleva a actos que lleven a la paz en este país. Y mientras siga una discusión estéril por parte de las fuerzas del viejo régimen, no vamos a lograr conseguir la paz. Y bueno, amigos y amigas, ya la escucharon. Algo tiene el periodista imparcial Juan Becerra, que le saca los trapitos a estos vendepatrias, y en este caso, el vocero panista, seguro que a Jorge Romero no le va a gustar, tampoco a Felipe Calderón. Margarita Zavala, si no está tan infestada a estas horas, también va a criticar, y hay que decirlo, independientemente de lo que sea, el puesto que haya tenido, si tuvo algo que ver con crimen organizado, vínculos con algo, independiente de una investigación,
que los metan al bote si son culpables. Ya basta muchísimo que se protegen con sus partidos, hay que decirlo. Torreblanca flaqueó. Al principio, que no lo toquen en el de una rosa, y ahorita que sí lo metan al bote. Y bueno, amigos y amigas, si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia, comparte la información para que más gente se entere de esta noticia, y de favor apoyas con un poderosísimo like, que además es gratis, y nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información, que obviamente los chayomeos jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu poderosísimo espacio, nos vemos en la próxima.